Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Hoy estamos hablando sobre niños incomprendidos, la etiqueta del diagnóstico. Así le hemos puesto, un título largo, pero queríamos dar a conocer y que todos entendiéramos que es muy delicado el etiquetar a un niño, es decir, este niño es así, este niño es asá. No solamente porque no se han utilizado muy bien algunas etiquetas en algunos casos, sino porque también le hace mucho daño al niño, no para no detectar que tiene un problema. No se trata de eso, se trata de saber cómo hacerlo para que el niño tenga su máximo y explote su máximo potencial. Me da mucho gusto presentarles a todos ustedes, amigos, al doctor Roberto Martínez Porras. Él es médico psiquiatra, subespecialista en déficit de atención e hiperactividad en jóvenes y adultos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Soy Tuti. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer. Y también nos acompaña el doctor Byron Recinos. Él también es médico psiquiatra, subespecialista en neuropsiquiatría y su especialidad en enfermedad bipolar. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Con gusto, Tuti. Bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay muchas preguntas alrededor de estos temas, muchísimas, y cada vez se sabe más. Tal vez hace unos 20, 30 años simplemente era un niño distraído o era un niño que no se estaba quieto y cada quien lo manejaba de formas diferentes. ¿Pudo brillar o no pudo brillar? Eso la historia lo ha contado. Sin embargo, hay muchas personas que nos han enviado sus preguntas y por eso quiero planteárselas a ustedes, doctores, para que nos ayuden a irlas respondiendo. Vamos con la primera. ¿Cómo podemos saber si nuestro hijo es hiperactivo o muy activo? Doctor Martínez, ¿qué respondemos a esto? Bueno, lo más importante entender es que, por supuesto que cuando hablamos de déficit de atención e hiperactividad, hay mucha sintomatología que puede ser común para todos los seres humanos. Hay muchas cosas que a veces somos olvidadizos con nuestras cosas o alguien está un poco intranquilo por alguna razón o por otra. Y por supuesto que hay niños, adolescentes y adultos también, que muchas veces tienen muchos movimientos, tienen movimientos estereotipados muchas veces también incluso, pero es diferente la actividad aumentada en una persona en la que eso no le causa ninguna dificultad a una persona que tiene hiperactividad y eso le causa disfuncionalidad. O sea, un niño que no se está quieto, que se levanta cuando está comiendo la familia, que mientras está haciendo la tarea se levanta y da una vuelta por la clase, ¿eso qué es? Si eso es solamente eso y no le causa ningún otro problema, eso simplemente es una persona muy activa. Inquietud. Eso es inquieto y pues no hay ninguna razón de etiquetar, no hay ninguna razón de abordar clínicamente a este tipo de casos. Pero si eso se da en la casa, sea también en el colegio, sea en la escuela, en los estudios, más adelante en el trabajo, sea en diferentes contextos sociales, por ejemplo. Por ejemplo, niños que están en un contexto social, están en un grupo de amigos y van e interrumpen, ¿verdad? O niños que no pueden dejar de hablar, que necesitan como de alguna manera compartir mucho de sus cosas a las demás personas, son muy impulsivos muchas veces también, pero esta impulsividad les causa dificultades. O sea, hay problemas en el colegio, hay problemas con los amigos. Por ejemplo, en los deportes pueden haber reacciones muy impulsivas también y peleas. Entonces ya comienzan a haber distintas cosas que le dificultan la vida a la persona. Y no solamente a la persona, sino que a la familia de la cual esa persona es parte. Ahí es cuando estamos hablando de un diagnóstico clínico. Las características aisladas nunca van a ser diagnóstico. El conjunto de características en distintos contextos, social, laboral o de estudio y familiar, ahí es cuando ya tenemos una entidad clínica. Muy bien, vamos a ver otra de las preguntas que nos han enviado. ¿Cómo se diagnostican los trastornos? Creo que es una muy buena pregunta porque hoy por hoy todos somos expertos y mi hijo es hiperactivo, ¿no? Su niño, señora, tiene déficit de atención y nos lo dicen por todos lados. ¿Cómo se diagnostican estos trastornos? Es muy importante porque un niño puede moverse un poquito y ya es déficit de atención y hiperactividad. Exacto. ¿Verdad? Y no es así. Yo pienso que es importante no etiquetar o no diagnosticar a una persona que no tiene la condición, pero también no olvidarse a personas que sí pueden tener la condición y que si no se diagnostican van a tener dificultades y hay formas fáciles de evitarlas o de ayudarles. Entonces, para el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico clínico. Cuando hablamos de problemas de aprendizaje es un diagnóstico psicométrico, por decirlo así. Tiene que haber una evaluación por parte de psicología, haciendo pruebas de lectoescritura, de cálculo, donde se determinen este tipo de situaciones. Eso no es solamente clínico, eso no solamente no se da en una evaluación tomando la historia del paciente o hablando con las familias. Eso es en cuanto a problemas de aprendizaje. En déficit de atención y hiperactividad, eso sí es un diagnóstico clínico, que tiene que ser evaluado por un psiquiatra. ¿Verdad? ¿Solo el psiquiatra puede dar ese diagnóstico? Psiquiatra o neurólogo que tenga la capacidad de hacerlo. Ok, es un médico, es decir, no puede ser ni un psicólogo, no puede ser ni un maestro tampoco. Claro, puede ser un psicólogo, pero yo pienso que es importante que la persona sepa que son criterios clínicos que deben de cumplirse. Perfecto, vamos no hay una prueba
que nos mida déficit de atención y hiperactividad. Hay escalas que nos ayudan al diagnóstico, pero el diagnóstico es puramente clínico. Perfecto. Vamos con otra pregunta más. ¿Cuáles son las diferencias entre trastornos como déficit de atención y problemas más emocionales como bipolaridad y depresión? Porque ahora, doctor Recinos, le pregunto a usted, porque ahora yo ya he escuchado a personas que a niños les han dicho, mi hijo ya padece de bipolaridad. Yo me espanto un poco, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo se diferencian y a partir de qué edad ya se podría diagnosticar algo como una bipolaridad, como una depresión, como un borderline, por ejemplo, cosas por el estilo? Honestamente, en el caso de la enfermedad bipolar, es muy difícil hacer un diagnóstico en niños. Tiene que ser un experto y, honestamente, el diagnóstico todavía está en construcción. Hay discusiones filosóficas, científicas al respecto, con respecto a la enfermedad bipolar. Con respecto a otro tipo de trastornos emocionales, es importante recordar que el déficit de atención se acompaña muchas veces de comorbilidades. Por ejemplo, los chicos que tienen déficit de atención pueden estar deprimidos, ¿sí? Y ojo, por ejemplo, con el diagnóstico de déficit de atención en el adulto. Este paciente a veces puede ser mal diagnosticado como una enfermedad bipolar, pero no son bipolares. Tienen la impulsividad, tienen los problemas de concentración, de atención, pero les falta la alteración emocional característica de los pacientes con enfermedad bipolar. Por ejemplo, los episodios de manía, en los cuales las personas tienen ideas megalománicas, no duermen, hablan muchísimo, su pensamiento va muy rápido, están sumamente impulsivos, se meten en problemas, pierden la funcionalidad, pero eso necesita criterios clínicos que cumplan con tiempo, por lo menos 5 a 7 días o más, presentando la mayor parte de estas características. ¿Y eso lo debería diagnosticar un psiquiatra? Por lo menos esa distinción es muy importante que la haga un psiquiatra. Muy bien, vamos con otra pregunta más. Ok, ¿qué expectativas tiene alguien con estas condiciones? A ver, creo que es importante la pregunta también. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que tiene estos problemas de aprendizaje? Yo creo que el déficit de atención, es cierto, en algunos casos la sintomatología puede ser tan intensa que necesita medicación y muchas veces puede tener una profunda implicación en su actividad diaria, pero muchos de nosotros, creo que te he contado, Tuti, yo tuve problemas del aprendizaje significativos, disgrafia, dislexia, perdí un año en el colegio, me gradué con dificultad, pero mi sistema de aprendizaje cambió, digamos, en la universidad, en la especialidad, en la subespecialidad, y afortunadamente soy útil a la sociedad. Es un gran médico usted. Muchas gracias. La verdad es que sí, y eso es interesante, es decir, no tenemos que quedarnos encajonados en cómo tiene esto, no va a poder ser más, doctor. No solamente eso, sino que también el inicio de las dificultades, porque no solamente en niños aparecen este tipo de condiciones, muchas veces aparecen en la adolescencia o en la vida adulta joven, porque las herramientas para poder manejar la sintomatología pueden ser muy buenas y que, por ejemplo, hayan buenas notas en el colegio. ¿Se cura esto? Porque es la pregunta que todos hacen. ¿Esto se va a curar? Es decir, mi hijo, mi hija, chiquitos, ya lo dice usted, ¿va a llegar a grande todavía con estos problemas o cómo funciona el manejo de estas condiciones? En cuanto a déficit de atención y hiperactividad, sí definitivamente hay un porcentaje que continúa con sintomatología a lo largo de la adolescencia y vida adulta. No es todas las personas y la sintomatología de hiperactividad sobre todo tiende a disminuir con la edad. De manera que no es lo mismo igual de hiperactivo un niño de 12 años que de 15, que de 18 o de 25. Claro. Definitivamente. Pero la inatención, esa es diferente, esa puede mantenerse por más tiempo. No estoy diciendo que la hiperactividad e impulsividad definitivamente desaparezcan, pueden permanecer también en la vida adulta, pero no es lo más frecuente. Lo importante entender de esto es de que hay personas que están funcionando muy por debajo de su capacidad y de todo su potencial porque nunca han sido diagnosticados y eso es una situación muy importante hoy por hoy, incluso en nuestro país, ¿verdad? Porque al rato no han tenido como mucho problema en los estudios, pero hay otras áreas en la vida en las que no se desarrollan al potencial completo. ¿Podría desarrollar o manifestar más bien algunas de estas condiciones siendo ya adulto? No que se manifiesten no que se presenten cuando sea adulto, pero sí que sean evidentes cuando ya es adulto. Porque, por ejemplo, como decía, en el colegio, sus habilidades de mantener las notas y su funcionamiento social han estado bien, pero conforme las demandas de vida aumentan, se vuelve más difícil mantener la funcionalidad óptima. Y ahí es cuando ya aparecen. No es que en ese momento surjan, sino que se manifiestan más en la vida adulta. Problemas relacionales, problemas en manejo de finanzas también.
Me llamaba la atención porque cuando estábamos antes de empezar este bloque con ambos doctores, me decía cada uno que ellos habían tenido, tú me comentabas también lo de la dislexia y esto, y usted, doctor, también me comentaba de Déficit de atención y hiperactividad, exactamente. Y nadie lo diría, es decir, ha estado quieto, doctor, no mentira. No, es una broma, pero a lo que voy es, y es lindo que profesionales de la altura de ustedes lo puedan decir de esta manera, porque eso enseña a la gente que no es lo peor que le puede pasar a un niño, que no es lo peor que le puede pasar a una persona, que son altamente productivos, que son altamente capaces también de realizar muchas cosas. Y eso creo que es lo importante. Muchas gracias, doctores, por estar hoy con nosotros. Claro. Se Gracias quedan, por favor, porque también hay otras Seguro. partes en que queremos que intervengan para entender, porque hay varias aristas dentro de estos temas. Al volver, El niño se acostaba a veces a las 12, 1 de la mañana haciendo sus tareas Wow. y las notas para abajo. Y cuando íbamos a hablar con las maestras nos decían, es que Y cuando llegaba yo a recogerlo, él llegaba aruñado, a veces llegaba mordido, raspado y todo. Que si el niño no puede permanecer tanto tiempo sentado, pues le damos la oportunidad de levantarse y actuar.